Buenas noches, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a darle unos minutos que se integren algunos más y damos inicio. Bien, señores, vamos a ir iniciando.
nuestro encuentro del día de hoy. Cocopé. No sé bien, no sé cuál es esa, ok. Ok. Pamela accedió ya, ¿verdad? No la veo por acá. Bien, señores, espero que todos se encuentren muy bien la noche de hoy. Eh, Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de tres. Nos dice Jenny de León que no le da acceso. Jenny de León. Exactamente, ella tiene un tema con el Teams que le está abriendo. Pamela ya viene por acá. Pero vamos a ir avanzando mientras. Señores, esta es nuestra tercera semana de tres. Espero que eh, hayan visto lo que le comenté vía el grupo de WhatsApp. Compartimos las calificaciones a la fecha. Esas calificaciones son tentativas y la idea es precisamente motivarles para que ustedes se pongan al día con lo que tengan pendiente, tanto en los que ya van bastante avanzados como los que no. Esa es la idea de compartir esas calificaciones por esa vía. Ya sí, este sería como la última semana del curso, porque este es nuestro último encuentro. Ya para la próxima semana vamos a estar haciendo el cierre del curso. Entonces, por eso quise dar ese seguimiento. Esta semana para que si tengan esa semana completa para ponerse al día lo que así deseen. Entonces, para esta tercera semana, nosotros vamos a trabajar las unidades 4 y 5 de este módulo básico. En la semana 4 o en la unidad 4, perdón, vamos a trabajar el concepto de gestión de datos o base de datos. Acá se inicia con haciendo como un breve repaso sobre los temas tratados en la unidad 3. Como saben, en la unidad 3 tratamos los temas de funciones, fórmulas, vimos la fórmula también de concatenación, las definiciones y demás. Todo eso lo trabajamos en la unidad 3. La idea de este foro es que ustedes participen realizando aportes sobre ese aprendizaje que ustedes tuvieron en la unidad 3. Vemos por acá que ya Pamela hizo su aporte y nada, la idea es invitarle a los demás a que también lo hagan. Este foro tiene valor, tiene puntuación y es importante que vayan acumulando. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados, por lo que es de suma importancia que acumulen la mayor cantidad de puntos posible. Ya si vamos profundizando en lo que es el contexto de la unidad, tenemos, al igual que en unidades anteriores, introducción, guía didáctica,
Luego tenemos un material tipo página de ejemplo sobre el tema del filtrado de datos que vamos a estarlo visualizando. Y luego tenemos dos audiovisuales pregrabados, uno que va orientado específicamente al ordenado de los datos y otro que va orientado específicamente al filtrado de los datos. En este caso se tienen dos audiovisuales porque la actividad práctica de la unidad es bastante amplia en cuanto a diferentes formas de realizar el ordenado y filtrado de datos. Entonces, la idea precisamente con esto es dotarles a ustedes de las diferentes herramientas para diferentes escenarios que se le pueden presentar. Por ello, vas a encontrar en la actividad práctica 5 formas diferentes de cómo realizar ordenados de datos y 5 formas diferentes de cómo realizar el filtrado de los datos. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Al igual que en unidades anteriores, se les suministran tanto los datos como las instrucciones, por lo que solamente tienen que ejecutar la función para lograr el objetivo que se está solicitando. Entonces entiendo que ya una vez repasado el material didáctico, ustedes van a poder realizar estas actividades con facilidad. En cuanto a lo que es la instrucción, se les da la bienvenida a estos tópicos nuevos sobre lo que es el ordenado, filtrado de datos, específicamente la pestaña o la sección de herramientas de datos. Hay algunos conceptos que lo vamos a ver de manera teórica específicamente por un tema de tiempo. En el módulo básico se visualizan como temas introductorios que luego lo visualizamos en el Excel intermedio a profundidad. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Conceptos como por ejemplo el análisis, el filtrado lo vemos acá y otros elementos lo vemos de manera superficial. Acá, por ejemplo, en la guía sí se define mucho más en detalle. Por ejemplo, el concepto de validación de datos lo vemos en intermedio, análisis también lo vemos en intermedio, filtros lo vemos acá, tanto básico como avanzado. La parte de agrupar también lo vemos acá, la parte de el ordenado de datos también lo vemos acá. Pero de todas formas, aquí está la guía didáctica que tiene todo el contexto de los diferentes conceptos que estamos comentando. Bien. Entonces, luego, en lo que es la hoja de utilizar filtros, específicamente estamos por acá, cómo utilizar los filtros. En esta hoja se muestra un ejemplo palpable cómo funciona este tema del filtrado de datos. Un punto interesante, ni el ordenado ni el filtrado de datos en ningún momento eliminan información. Simplemente muestran la información que cumpla con la condición que se está indicando. Bien, que cumpla con esa condición. Por ejemplo, en este escenario yo tengo una nómina ficticia en la cual tengo diferentes elementos. A través del menú Datos, en la sección de ordenado y filtrado, y tengo aquí la opción de filtrado. Punto interesante. El filtrado se aplica al encabezado de las tablas. Si se fijan acá, cuando yo lo aplico, es ese encabezado de esas tablas que tienen estas pestañas a través de la cual yo puedo realizar el filtrado de datos. El filtrado lo que me permite a mí yo indicarle una condición y cuando se cumple esa condición se van a mostrar específicamente esos registros. Los que no cumplan con la condición simplemente no se muestran, se mantienen ocultos. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí la condición que se eligió fue quitar la selección de todo y aplicar que solamente se muestren los elementos que cumplen, que están en el departamento de administración. Cuando hacemos ese cambio, podemos notar que de esta lista tan grande que tenemos acá, apenas tenemos una tabla con 4 elementos que son los que cumplen con esa condición. Bien. También pueden notar que cuando aplicamos esa regla, se adicionó aquí en la pestaña que representa esa columna como una especie de embudo. Es una forma visual de nosotros poder identificar cuáles columnas tienen filtro aplicado. Bien. Entonces, en ocasiones podemos tener la necesidad de aplicar lo que se llama un filtro compuesto. Este acá se llama un filtro simple. El filtro simple tiene una única columna a través de la cual se está realizando el filtrado.
El filtro compuesto puede, pues ya, si se tiene más de una columna que se le está aplicando filtrado, entonces se le llama filtro compuesto. Claro está, a mayor cantidad de columnas yo incluya en el filtrado de una tabla, menor va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque para que se muestre un resultado, los elementos que están siendo analizados deben cumplir con las diferentes, con todos los filtrados en todas las columnas que yo esté aplicando el filtrado. Por ejemplo, si yo aplico aquí en edad un filtro que indique, por ejemplo, mayor o igual a 46 o mayor a 45, ya aquí adicional a los de administración, que cumplen todos, ¿verdad? Esos cuatro, pero mayor de 45 solamente van a cumplir estos dos. Los demás se van a mantener ocultos. Pero si adicional a eso, yo le digo, ok, aparte de que sea mayor de 45, también quiero que me muestre específicamente si cumplen con todo eso anterior, los masculinos. Entonces aquí vuelve y se reduce significativamente. ¿Por qué? Porque tenemos dos mayores de 45, pero uno es masculino y otro es femenino. Si yo agrego aquí un tercer filtro, entonces ya yo sé que me va a reducir la lista de resultados. Bien. Entonces, esa es la forma en la que nosotros trabajamos el filtrado. Pero, ojo, nuevamente, en ningún momento la información se elimina. Si yo elimino el filtrado de datos, la información se vuelve a visualizar. Entonces, esa es la idea de este concepto del filtrado de datos. Entonces, ya estamos más o menos por acá. Cómo utilizar el filtrado. Ya vimos los audiovisuales que están disponibles por acá para realizar con estos que están aquí. Y vamos a ver entonces la actividad 1 de la unidad 4, la cual es esta que está acá. Ya la vemos abierta. Entonces, el filtrado se aplica al encabezado de los datos, pero el ordenado se aplica a los datos como tal. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que antes de yo aplicar una función en específico, dependiendo de la instrucción que me dé el enunciado acá, es que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Ya yo sé que yo voy a buscar aquí la columna categoría, la voy a seleccionar completa. Una forma rápida de yo hacerlo es Control Shift, flecha hacia abajo. Y él automáticamente, mire cómo en cuestión de segundos, selecciona esos 500 registros. Bien. Control Shift, flecha hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, dependiendo de hacia dónde usted quiera ir. El delimitador que él utiliza para cortar o para parar es el espacio. Como ya aquí hay un espacio en blanco, ya él ahí se detuvo. Bien. Entonces, como me dice de forma ascendente, bien, ya yo tengo varias formas de aplicar el filtrado y ordenado de datos. Si es en el menú de inicio, tengo aquí la sección de edición, a través de la cual yo puedo aquí definir de qué forma yo quiero ordenar los datos. Este menú es variable, es dinámico, puede cambiar el contenido que se muestra dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, en este caso tengo seleccionado texto, por eso me dice de la A a la Z o de la Z a la A. Si tuviese seleccionado valores numéricos, me dijera acá del mayor a menor o del menor a mayor. O si estuviese seleccionando fechas del más reciente al más antiguo y viceversa. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada, aquí me dice de forma ascendente, básicamente yo le digo aquí de la A a la Z, él me va a preguntar si quiero ampliar la selección para que cada registro vaya con su fila completa a la nueva posición. Le digo que sí. Y ya aquí podemos ver cómo los elementos se han colocado de una forma ascendente y de esta manera vamos viendo cómo queda el ordenado de los datos. Si vemos el ordenado 2, en el ordenado 2 se nos da una instrucción diferente, se nos pide que a la base de datos, según el total, de forma descendente. Cuando nosotros analizamos el requerimiento nos habla y nos va diciendo cuál columna y de qué forma yo quiero hacerlo, ¿bien? O quiero que lo hagan, en el caso del Excel. Aquí nos pide
ordena base de datos según el total de manera descendente. Ya sabemos que en el total son valores numéricos. Bien. Control Shift, flecha hacia abajo. Y tengo la selección. Y cuando vengo acá van a notar, miren, interesante, cuando vengo aquí van a notar que aquí cambió el menú. Bien, por lo que les dije anteriormente. Si el tipo de datos que yo estoy seleccionando es diferente, entonces aquí me va a dar un valor diferente. Cuando él me habla a mí, por ejemplo, de forma descendente, quiere decir de mayor a menor. Entonces ya aquí yo selecciono de mayor a menor, ordenar, y aquí podemos ver cómo los elementos van disminuyendo sin saltos hasta llegar al más bajo, que es este. Bien. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ordenar los diferentes datos. Y en las guías audiovisuales que tenemos acá, le va a indicar paso a paso cómo hacer todos estos cambios. Entonces, si por ejemplo, en el ordenado 3 aquí se pone un poquito más interesante. No sé si se recuerdan que en la primera semana nosotros hicimos uso de la lista personalizada que trae por defecto el sistema, dígase día de la semana, meses del año y demás. En la segunda semana nosotros creamos nuestra propia lista personalizada. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos cómo crear esa lista personalizada. En esta tercera semana y en este ejercicio en específico, vamos a crear nuevamente, vamos a utilizar nuevamente la lista personalizada, pero para hacer un ordenado en base a la secuencia de esa lista. Bien, entonces bien interesante esto porque yo puedo, en base a este listado que tengo acá, nosotros hacer un ordenar los datos según ese orden de secuencia y no desde la A a la Z, de la Z a la A, sino que ya yo tengo un orden previo. Bien, y los demás al final en cualquier orden. Entonces, para yo hacer esto, ya sabemos que aquí nos está hablando de proveedor. Entonces, vengo acá a proveedor, hago mi selección acá. Miren qué interesante. Y en vez de yo utilizar un ordenado como ya estos comunes que he utilizado acá, puedo venir aquí y decirle orden personalizado. Esto me va a abrir un abanico de opciones que me va a permitir a mí yo agregar diferentes niveles de profundidad, inclusive. Pero en este caso como tal, vamos a seleccionar aquí proveedor. Y acá donde dice, por ejemplo, valor de la celda. Y aquí mira donde me aparece, lista personalizada. Aquí me permite seleccionar de las listas que yo tengo los elementos que yo quiero que se ordenen en el orden que yo quisiera. Si esa lista no existe, entonces por eso yo al inicio copié los datos para tenerlo en el portapapeles. Cuestión de que aquí yo simplemente tuviese que pegar. Bien, entonces eso se lo recomiendo. Usted lo copia de acá, luego va a ejecutar su función y ya aquí solamente tiene que pegar. Si no lo hubiese tenido no lo hubiese tenido pegado, por ejemplo, o copiado, hubiese tenido que venir acá, cancelar todo y seleccionar y hacer el copiado correcto. Le decimos aceptar. Vamos a ver, aquí está, mírenlo aquí, aceptar, y nos aparece, mírenlo acá. Y si le digo aceptar nuevamente, miren aquí cómo nos aparece. Leica Trading, Cargiowi, Graham McKelly. Bien. Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan, en base a una necesidad puntual, poder dar solución a ese tipo de escenarios que se pueden presentar. Por ejemplo, en el ordenado 4 y el ordenado 5 son ordenados muy similares. Lo que cambia básicamente es dónde yo voy a aplicar o en base a qué yo voy a aplicar el ordenado. Por ejemplo, en el ordenado 4 se nos está pidiendo que apliquemos el ordenado en base al color del texto. Miren que el relleno es blanco y lo único que cambia es el color del valor numérico. En el ordenado 5 es lo contrario, el color del texto es el mismo y lo que varía es el relleno de la celda. Bien, entonces esa es la diferencia que hay entre estos dos ordenados. Básicamente, si yo quisiera hacerlo acá, Control Shift flecha hacia abajo, vamos a hacer un ordenado personalizado. Y acá
yo le voy a indicar, miren qué interesante, que va a ser ordenado por el precio por unidad, que en vez de tener el valor de la celda, yo quiero que sea el color de la fuente o el color de la celda. Esta es la diferencia entre los dos ejercicios de manera práctica. En este caso, como el color lo tiene el texto, yo voy a elegir el color de la fuente. Pero en el ordenado 5, como el relleno lo tiene la celda, usted va a seleccionar color de la celda. Bien. Miren cómo ella de inmediato hace un scan en la columna que representan los valores. Y aquí él identifica los diferentes posibles, los posibles colores que yo tengo en esa columna de datos. Entonces, dependiendo de la secuencia que nos pidan acá, en base a esas secuencias que vamos a ordenar los datos. Por ejemplo, primero los rojos, luego los azules y luego los verdes. Entonces, venimos acá, seleccionamos el rojo, cumplimos con esa parte, volvemos a añadir y aquí entonces seleccionamos nuevamente precio por unidad, color de la fuente, se hace el scan, cambiamos el color. Bien. Y si yo simplemente no quisiera estar haciendo esto de agregar y repetir el mismo procedimiento, pues simplemente estando acá le digo copiar nivel, vemos cómo se copia todo tal cual y aquí solamente tengo que cambiar el color que yo quiero que aplique cuando se dé esa situación. Bien, entonces ya yo estando acá, presiono aceptar y ya aquí podemos ver la secuencia rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. Bien. Entonces, esa es la idea en este escenario. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Vamos bien? Déjenme saber, señores. Todo en orden. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Ok, entonces, miren, con relación al filtrado, como les comenté, también tenemos 5 filtros por acá que aplicar. El filtrado se aplica al encabezado, no a los datos. Entonces, yo estando en cualquier celda del encabezado, por ejemplo, acá me piden mostrar solamente las ventas de queso cabral y tofu hechas por un vendedor en específico. Y yo vengo por acá y estando seleccionado en el encabezado, aplico el filtro. Este menú también lo podemos encontrar acá en datos, en la sección de ordenar y filtrar. Si yo aplico aquí mi filtro, ya aquí nos aparece. Entonces yo puedo venir acá a producto, que son estos dos solamente que quieren que muestre. Quitamos el seleccionar todo. Aquí buscamos queso cabrales y tofu. Y tenemos el tofu, queso cabrales. Y si se fijan, aquí lo tenemos. Bien, aquí lo tenemos. Miren cómo aquí se muestran los diferentes elementos. Y miren qué interesante, miren esto, cómo saltan las filas de una a otra. Ese queso cabral está en la fila 11. Ese tofu está en la fila 15. Este queso cabral está en la 140. Y así sucesivamente. Que aunque visualmente se vean uno debajo de otro, realmente esa data está en una secuencia que va saltando para darnos el resultado esperado. Entonces, pero esto es una parte del ejercicio. Si se fijan aquí, nos dice muestra las ventas de queso cabrales y tofu hechas por un vendedor en específico que se llama Dabolio. Entonces, aquí tengo todos los vendedores que han vendido esos productos. Si yo aquí le digo que va a ser este en específico, vemos cómo se reduce significativamente la lista de resultados. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos elementos a evaluar y solamente eh, se van a mostrar los elementos que cumplan con todas las condiciones que se han establecido. Bien. Entonces, ese mismo proceso que hemos hecho acá se va a realizar en los diferentes filtrados que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso se nos pide mostrar las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Ya yo sé que aquí yo voy a ciudad, aplico mi filtro y acá puedo seleccionar la ciudad en específico que yo quiera mostrar. Manchester, ok, aquí tenemos solamente elementos que
que se vendieron en una ciudad en específico y básicamente esto. En este caso tenemos un filtro simple, que es una única columna. En el filtrado 1 tuvimos un filtrado compuesto, que tuvimos el nombre del producto y el vendedor. En cuanto al filtrado 2, ya lo vimos. El filtrado 3, ya aquí se nos pide realizar algunas actividades un poco más interesantes. Miren, aquí se nos pide mostrar solamente los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Aquí yo voy a colocar el filtrado, seleccionando el encabezado y yendo a la parte de filtro. Pero acá el- vamos a hacer el filtrado primero en base a los productos lácteos. Productos lácteos es básicamente una categoría. Yo lo voy a seleccionar por acá para que específicamente me muestre esos elementos, todos los productos lácteos. Y luego nos pide de que sea mayor a 1.500. Lo cierto es que no hay ningún producto acá que esté en un valor por encima de 1.500. Si yo aplico ese filtrado acá, por ejemplo, en vez de, porque aquí yo puedo tener miles o cientos de productos que estén por encima de 1.500. La idea no es trabajarlo manualmente, si fuese el caso. Y la idea en este caso sería utilizar estos filtros que también son variables dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, mayores de 1.500. Entonces yo puedo venir acá, mayor que, y aquí pongo 1.500. Cuando le doy a aceptar, no nos muestra ningún elemento. ¿Por qué? Porque no hubo un producto que cumpliera con ambas condiciones. Por ejemplo, si yo borro el filtrado nuevamente y acá yo le digo, por ejemplo, que va a ser eh, a este queso cabrales, queso de cabra, vamos a ponerle 1.500 y al camembert paro vamos a ponerle 1.501. Y aquí es muy importante, señores, análisis de la instrucción. Eso es muy importante. Por ejemplo, mire, nos dice, vamos a leer nuevamente, muestre solamente los registros con precios mayores a 1.500. Escuchen eso, mayores a 1.500. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el producto sea de productos lácteos, ¿verdad? En la categoría de productos lácteos, si el, el elemento que se está buscando es mayor a 1.500, no se va a mostrar nada. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Modifiqué dos valores y en este caso solamente debería mostrarme este. ¿Por qué? Porque es el único producto que pasa de 1.500. Bien, por eso dice precios mayores de 1.500. Bien, vamos a aplicarlo nuevamente. Mayor que 1.500. Y ahora podemos ver cómo se muestra un elemento que cumple con esa condición por el ajuste que hicimos. Bien, por el ajuste que hicimos. Pero ya lo importante aquí es que usted sepa que esta situación se puede dar y por qué razón se puede dar cuando se aplican este tipo de campos o de cambios. Así, tanto para el filtrado 4 como para el filtrado 5, les voy a dejar que ustedes lo desarrollen, bien, con la ayuda del material audiovisual, porque entiendo que le pueden eh, sacar bastante provecho a ese material. Con esto concluimos la unidad 4. Ya para lo que es la unidad 5, vamos en la unidad 5. En la unidad 5, acá tenemos unos temas bien interesantes. Miren, aquí vamos a trabajar el tema de gráficos estáticos, el tema de impresión de datos y el tema de las macros grabadas.
un tema bien interesante que a muchas personas les gustan los macros, hasta que se topan con ellos, pero en este caso eh, tenemos un ambiente bien controlado precisamente para que dé el resultado esperado. Bien, macros son un poquito sensibles en cuanto a caracteres que se insertan en la programación de los mismos, porque es un lenguaje de programación que se utiliza para ello. En este caso, en esta primera actividad, vamos a hacer algo grabado, que es mucho más simple. Pero ya en el módulo avanzado de Excel, sí vemos programación cruda desde cero, creaciones de ventanas y un sinnúmero de elementos, que lo que busca es aumentar la productividad de los colaboradores, ¿bien? Utilizando ese tipo de herramientas preprogramadas. Entonces, nuevamente, instrucción de la unidad, guía didáctica, foro de la misma, eh, audiovisuales pregrabados para cada uno de las actividades a realizar, manejo de gráficos y área de impresión, habilitar menú programador y macros grabados. Para esto vamos a trabajar esa actividad 5 y luego aquí debajo vamos a trabajar el foro de cierre, que es este que está acá. Entonces, en la instrucción hace referencia a todo lo concerniente a gráficos, diferentes tipos de gráficos estáticos. Como saben, Excel tiene gráficos estáticos y dinámicos, al igual que las tablas estáticas y dinámicas. Cada uno tiene su pro y su contra, eh, aunque en la actualidad se utilizan mucho más las dinámicas. Por un tema de que si yo tengo que hacer cambios, lo puedo hacer de manera rápida y sencilla. Ya por acá tenemos la parte de la impresión y así sucesivamente. Ya en la guía, esta guía es un poco más extensa que la anterior, se definen todos esos conceptos básicos del gráfico o de los diferentes gráficos, esos conceptos generales que son los gráficos, los diferentes tipos y demás, lo vemos por acá. En cuanto al foro, se nos pide explicar con nuestra propia palabra la importancia de los temas tratados en esta unidad. Tiene un valor de 5 puntos, no se lo pierdan, bien fácil. Pueden realizar aquí su aporte. Entonces, este es el foro de cierre. Vamos a ver lo que es la unidad práctica. Tenemos 3 hojas, una que tiene que ver con los gráficos. Los gráficos se van a trabajar en base a estas dos nóminas ficticias, la cual tiene un reporte aquí debajo. Y se nos pide insertar gráficos de columna, gráfico de línea, gráfico de área, gráfico de pastel. La idea es como que estén todos combinados acá y luego entonces poder analizar la diferencia entre uno y otro. Entonces, este reporte es un reporte de esas nóminas que tenemos arriba. Básicamente yo selecciono mis datos, voy a ir al menú insertar, aquí arriba, y en el menú insertar tengo la sección de gráficos. Esa sección nos permite a nosotros graficar los elementos que ya tenemos por acá. Bien, entonces aquí tengo eh, mi primer gráfico, el cual una vez lo inserto, aquí nos aparece un menú flotante que nos permite cambiar su apariencia y demás. Bien, puedo jugar con esto. Pues así. Entonces aquí yo puedo jugar con estos gráficos, ponerle una vista diferente, cambiar la paleta de colores por mi preferencia. Puedo jugar con esto, el estilo de diseño que yo quiero para mi gráfico, puedo jugar con ello también para que se vea mucho mejor. Eh, Luego de insertar en ese primer gráfico, vamos a ir así insertando diferentes gráficos, elementos que entiendo. Aquí tenemos los foros de línea. eh,
Y así, la idea es nosotros insertar tantos gráficos, se nos indica aquí debajo. Ya en el área de impresión son ajustes que nos permiten a nosotros precisamente indicarle a Excel que yo quiero que esa área se mantenga segura hasta tanto yo lo remuevo. Por ejemplo, si yo vengo ahora acá y le digo archivo, imprimir, aquí voy a ver 5 hojas. Bien. Pero si yo vengo por acá nuevamente y le digo, bueno, mira, yo quiero que esta tabla, yo quiero que esa tabla sea lo único que se imprime. Bien, sea lo único que se imprime. Entonces aquí yo vengo y le digo, establecer un área de impresión, también la puedo borrar si ya existe. Y ya cuando yo hago esa selección, que vuelvo acá nuevamente, archivo, imprimir, vemos que solamente tenemos una sola página. Bien, es una forma de hacerlo. Y esta forma es bien útil porque ya yo dejo guardado el archivo y yo para que se imprima algo fuera de ese rango de celda tengo que volver a, a quitar lo que es el tema del ajuste del área de impresión y a ponerlo nuevamente. Bien. Para tareas que son más simples, vamos a quitarlo para que ustedes lo vean. Vamos por acá, área de impresión, borrar. Para temas que son más simples, por ejemplo, si yo vengo acá y le digo archivo imprimir, voy a ver que tenemos 5 páginas. Pero si yo quiero un tema en específico, por ejemplo, de esta tabla, yo quiero estos 2 elementos, estas 2 columnas, voy a ir a archivo, imprimir, y acá yo tengo la opción de imprimir todo el libro o imprimir la selección actual. Si yo le digo a imprimir selección actual, miren cómo cambia y específicamente me va a imprimir esos 2 elementos que ya yo tenía seleccionado previamente. Bien, entonces ya saben, la selección que hacemos por acá es temporal. Si vuelvo y salgo, ya cuando vuelvo tengo que volver a seleccionar el área de trabajo que yo quiero imprimir. Mientras que si la hago a través del menú de disposición de página, área de impresión, esto se establece hasta que yo lo remueva. No necesariamente yo puedo hacer el archivo, apagar la computadora, volverlo a encender. Y si no remuevo a través de esta opción, no nos va a permitir precisamente ver todo el contenido. Entonces, por último, vamos a trabajar lo que son las macros. Las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, realiza lo siguiente. Lo primero es habilitar la pestaña de programador, que no viene por defecto, y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, básicamente, yo estando acá, vamos primero a habilitar la pestaña de programador. Esa pestaña que está aquí, que se llama programador, no viene habilitada por defecto. Yo puedo modificar esa cinta completa yendo por acá, más comandos. Y estando aquí, presiono personalizar cinta de opciones. Esa cinta de opciones que yo tengo acá arriba son todos estos checks que yo tengo acá. Si yo quito programador y le doy a aceptar, podemos ver cómo aquí desapareció. Bien. Y justamente eso es lo que pasa, que ese menú no viene habilitado por defecto. Entonces vengo por acá, más comandos, y aquí personalizar cinta de opciones, y ya estando acá, vuelvo y habilito mi pestaña de programador. Bien, entonces, una vez que ya tenemos aquí el menú del macro, ya aquí nosotros podemos tener acceso a un sinnúmero de funciones que nos van a ayudar con ese mundo de las macros. Y aquí nos indica que las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas. En nuestro caso vamos a utilizar la más fácil, que es la grabada, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Eh, Vamos entonces a grabar el macro. Para ello vamos a ir a grabar macro. Nos va a pedir los datos.
Importante, en el nombre no debe llevar espacio. Una rayita abajo puede ser. Una combinación de teclas para ejecutar el macro en caso de que no se tenga botón. ¿Dónde quiero guardar el macro? Lo puedo guardar en este libro, en todos los libros nuevos según se vayan abriendo, o en el libro de macros personal. Bien, el libro de macro personal viene siendo como un mis documentos, donde yo ahí voy guardando todos mis archivos, todos mis macros, y luego lo puedo consultar. Entonces venimos por acá. Descripción es opcional. Estamos y van a notar que cuando presione aceptar, esta parte que dice aquí grabar macro va a cambiar y va a decir detener grabación. Miren acá, detener grabación. Ya a partir de este momento, todos los cálculos que yo haga en esta tabla, selección de celda, aplicar, formato, cálculos y demás, eh, yo lo voy a hacer una única vez y luego entonces el macro va a aprender y ya luego yo voy a poder hacer cambios en el sueldo bruto y el macro debe adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, si yo vengo acá le digo que esa celda va a ser igual al sueldo bruto por un 2%. Se ve de esta forma. El ARS va a ser igual a esta celda por un 2,5%. De esta forma quedó quedado. Si luego acá va a ser igual a este valor por un 3%, yo no entro, y lo tenemos. El total de descuento va a ser igual a la sumatoria de los descuentos. Vamos a inicio, selecciono los elementos hasta el espacio en blanco y aquí le digo autosuma. Ahí está. Y el sueldo neto, que va a ser igual a nada más y nada menos que el sueldo bruto, menos sueldo bruto, menos el total de descuento. Y lo tenemos. Entonces, de esta forma ya yo puedo hacer aquí un arrastre para que él vaya haciendo los cálculos en base a los siguientes elementos. De esta forma lo hacemos un poquito más rápido. Aquí está. Y por ejemplo, este total que está acá, yo puedo también sumarlo y hacer un arrastre. Ahí está. Entonces, de esta forma, ya yo le enseñé al macro. Miren que si vuelvo programador, todavía está grabando. Él me pide si quiero detener la grabación. En este caso, ya le voy a decir que sí, que la quiero detener. Ya ese macro se guardó. Si vengo aquí a macros, voy a encontrarlo aquí. Macro grabado. Mírenlo acá. Macro grabado. Entonces, acá yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un botón. Vamos a agregar aquí, insertar botón de formulario. Tenemos dos tipos de botones. Vamos a utilizar aquí de formulario. Y cuando lo coloco por acá, ejecute ese macro que ya yo tengo pregrabado. Este botón yo puedo personalizarlo. Acá puedo darle clic derecho, propiedades. Ah, bueno, no me muestra todavía. Vamos a ver si... Quitarle aquí el... Aquí está. Entonces, yo voy a hacer un ajuste. Voy a borrar todo esto. Y voy a aumentar el sueldo bruto a José Colón, 150.000. La idea es que cuando yo presione mi botón de macro, él haga el ajuste necesario. Miren cómo ahora cambió todo, 3.000 y pico. Y miren cómo aquí cambió también la lista de los totales. Porque si cambia el origen de los datos, el nuevo cálculo que va a hacer la macro automática, en cuestiones de segundos,
va a ser en base a esos valores de prueba que tengo acá. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Un punto muy interesante, señores, la forma en la que se graba la actividad práctica de la unidad 5 es diferente. Deben ir archivo, guardar como, y estando dentro de guardar como, puede seleccionar la carpeta donde usted quiera guardar el archivo, el nombre que le quiera poner, pero lo más importante, el tipo de archivo. Debe ser libro de Excel habilitado para macros. Ese es el nombre que debe tener o el tipo de archivo que debe tener la última unidad, la 5. Si usted carga esa actividad sin este tipo de archivo asignado, la programación que usted hizo de la macro no va a cargar y no vamos a poder evaluar su trabajo. Entonces, eso es importantísimo que lo envíen en el formato indicado. Guardar y ya con esto finalizaríamos, que es la ejecución de las macros. No sé si hay alguna duda, aclaración, señores, antes de finalizar nuestro encuentro. Dudas, aclaraciones. Muchas gracias, señora Rosa. Perfecto. Si fluye, si en el proceso reaccionan y tienen alguna duda, estamos por acá también para apoyarles. Punto interesante, el cierre de la acción formativa. Vamos a cerrar martes 24 a la medianoche. Martes 24 a la medianoche es la fecha de cierre del curso. Ya el 25 no va a estar disponible. Evaluamos los pendientes, las calificaciones pendientes, las asignaciones, perdón, y ya el curso desaparece de su perfil y se publican las calificaciones. Luego el certificado. Entonces, ya saben, tienen esta semana completa para ponerse al día. Si conoce alguno del listado que usted ve un poquito rezagado, motívenlo para que se ponga al día en esta semana, porque recuerden que para seguir al intermedio no solamente es pasar, también tenemos que tener quórum. El quórum mínimo para poder crear una sesión son 18 participantes. Entonces, vamos a motivar a los demás para que se pongan al día, para ver si a la mayor brevedad posible podemos iniciar el módulo intermedio. Bien. Bueno, señores, para mí un placer haber estado con ustedes durante estas 3 semanas. Espero que les haya gustado el contenido. Y nada, espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches y nos vemos. Bueno, ya no volveríamos a ver de esta forma en este módulo, pero sí vía WhatsApp dando seguimiento y demás. Pasen buenas noches. Bye bye.